Buenas noches. Hoy los celos, la envidia diosa de las brujas, las grandes características en todos los tiempos, la que tiene la dimensión de odiar al otro, de querer lo que el otro tiene, de envidiarlo, de apetecerlo, de querer quitárselo, destruirlo. Aquel sujeto que tiene una lengua viperina, que es verde, que es venenosa, que tiene una mirada profunda y que crea el mal de ojo, se ha identificado grandemente con la concepción de lo que son los celos. Los celos, desde la perspectiva de Grecia o la Roma, vienen unidos de alguna manera. Entonces, hoy vamos a hablar en nuestro masterclass de hoy sobre el 200 masterclass, Ramón. Yo lo estoy haciendo aquí en la 106 con Columbus, donde el papá de Karina vino a hacerle, digamos, una comidita, una cena, entonces ya va a estar allá arriba y yo voy a estar aquí hablando sobre este masterclass 200 masterclass ya, sobre lo que son los celos en los seres humanos. Así que buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros en Corona Creativo un día más. Como siempre, cuídate, déjame ver, sí, siempre ando fuera, como te dije, yo siempre ando con lo que es mi tapaboca, me cuido siempre, donde quiera que salgo. Pasé a buscar el niño que estaba jugando, fuimos a hacer mantenimiento al carro, lo arreglamos, nos gastamos un dinero ahí porque estaba desnivelado, y al entrar, obviamente, taparme la boca. Y como siempre, hay 400,000 personas muertas en los Estados Unidos. De cuidarte, utiliza donde quiera que estés tu tapaboca, lávate las manos, utiliza tu desinfectante. Yo siempre lo tengo aquí en el carro cada vez que entro a cualquier sitio, a un banco, al supermercado, a hacer cualquier diligencia. Siempre me lavo las manos al salir, lavo las manos al día, todo eso, ¿no? Así que cuídate, es importante eso, ¿no? Y por eso nosotros estamos haciendo lo que es Corona Creativo desde hace 9 meses, desde el viernes 13 de marzo, comenzamos con Karina y yo 9 meses y tenemos ya 200 masterclasses. Qué bueno que estás por ahí. Ramón, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, ya hoy es el último día de la semana. No te escucho ahora, yo no te estoy escuchando, ¿qué será? Déjame ver. Pero, déjame ver. No te escucho como antes, pero tú me escuchas. Hola. Qué bueno que estás por ahí. ¿Me estás escuchando? Sí, yo te escucho. Dime si me escuchas y me hace así, me estás escuchando. Sí. Ok, continúa, parece que se escucha bien, la gente está entrando. Cuéntame cómo estás. Lo único que tengo es el micrófono mío, yo estoy supuesto a escucharte. Déjame ver si apago aquí el radio. Y ahora, cuéntame. Yo te oigo, ahora déjame ver si yo me oigo. Mira a ver si me estás escuchando ahí. Ahí está el sonido, el cosa. Yo no te escucho a ti. Déjame volverte. Déjame ver. Layout. Remove from stream. Ahí estamos los dos. Ahí estás tú. ¿Hablas ahora? ¿Puedo escucharte? ¿Tú me escuchas? Sí, yo. Déjame ver si apago aquí. No te escucho, yo no te escucho. Y yo me estoy escuchando aquí en Facebook. Ok, entra de nuevo y sal y entra de nuevo, si me está escuchando. Entra y sal de nuevo para ver si podemos localizarlo de nuevo. Ok, ahí estoy yo solo. Vamos a ver que Ramón entre para ver si entonces podemos hacer la conexión, porque como yo estoy en el carro, estoy fuera, estoy en Manhattan, en la 106 y Columbus, frente a la casa de Gabriel, digamos, donde Karina, y entonces los niños están allá y estamos haciendo esta prueba y no hay sonido, pero ahorita había sonido cuando estaba yo hablando. Entonces estamos haciendo este masterclass, que es Masterclass 202, y vamos a hablar de los celos. Ya nosotros habíamos hecho una presentación sobre los celos, ¿no? La vinculación que existía en los celos, por un lado, y también la envidia. Esa vinculación, cuál es la diferencia entre uno y otro. También cuál es la diferencia que existe desde la perspectiva del género en términos de la relación monogámica y la relación poliamorosa. ¿Qué tipo de concepto se utiliza? Yo pienso que envidia, por un lado, celos, por otro, compersión, dependiendo el género y la relación amorosa, el tipo de relación, había que, digamos, establecer las diferencias, y eso también lo vamos a tratar hoy. Vamos a tratar digamos, la relación que tienen los celos con la diosa de la envidia.
Entonces, envidia para los griegos, para los romanos, conciben digamos, a los celos como dentro de la envidia. La envidia es una dimensión utilizada por las brujas, lo que llamaban las brujas en el medioevo, desde Grecia antigua, esa es la condición especial que estaba ligada en la lengua verde, por un lado, la lengua venenosa verde, por un lado, que estaba asociado, digamos, al gossip, al chisme, y que estaba asociado también a la mirada aguda, penetrante, que es uno de los elementos fundamentales de los micro comportamientos que existen y que tiene la persona que es celosa, ¿no? Porque uno de los elementos fundamentales, ya yo creo que Ramón entró, es que el, ahí está. Ramón, ¿estás ahí? Déjame ver si te entro. Entra Ramón, invite a tu stream. Ahí. Perfecto, ¿me ¿Se escuchan? oye? Se escucha Yo te escucho. perfectamente. Entonces, yo decía eso, que estamos tratando la envidia. Entonces, los celos está íntimamente ligado a la envidia, por un lado, por el hecho de que está, digamos, asociada desde la Grecia antigua. La mejor concepción es el hecho de que eran la mujer posesa, poseída del mal, porque en un momento, digamos, determinado, se contravino a las ideas fundamentales de los dioses. O sea, había Mercurio, quería la intención de casarse con dos hermanas. Una de estas dos hermanas, digamos, había, digamos, a Minerva, otra diosa, que no quería tener relaciones con un dios de la antigüedad. Ella quería mantenerse virgen y sin embargo, este dios, con su semen, vino hacia el cielo, hacia la tierra, bañó la tierra y pudo generar a Mercurio. Y Minerva se lo dio en una cesta lleno, guardado, y le dijo: llévate a esta cesta, a este paquete, pero a estas dos hermanas, pero yo quiero que tú no abras este paquete. Ellas se lo llevaron, obviamente, pero como siempre uno mira para atrás y se vuelve de cera, uno siempre abre las cosas uno siempre mira donde tiene que mirar. Las dos hermanas miraron y descubrieron que había un niño, y Minerva se dio cuenta, eso le dio mucha rabia, y entonces se convirtió en envidia, se convirtió en celos, absolutamente. Pero como la envidia tiene una capacidad extraordinaria, que la envidia en principio es invisible, ella dijo: no, es visible, y la envidia en principio es visible, y la envidia además también es manipuladora, espera el momento determinado, ¿no? Espera el tiempo, sabe cuándo hacerse, sabe cuándo utilizarla, ¿no? Entonces, en un momento, este Mercurio quería casarse con una de las hermanas, y de Minerva. Entonces tomó la oportunidad de: ahora se la voy a hacer, y voy a hacer que una de las hermanas se oponga a que una de sus hermanas sea afortunada, sea feliz, y le metió la envidia. Y le metió la envidia. Cuando le metió la envidia, Mercurio, que es un dios, se da cuenta de que le está comenzando a meter chisme a la hermana, que no le dejó entrar para poder enamorarla y poder casarse con ella. Entonces la convierte en una piedra con el alma negra. Y desde entonces la envidia se conoce como una posesión vengativa. Los celos se conocen como una posición vengativa. Se conoce también como una persona que tiene el alma negra, una persona que quiere lo que el otro tiene, lo que el otro posee, que está íntimamente ligado a la envidia. Y por otro lado, también está íntimamente asociado los celos a la inseguridad y al miedo, ¿no? Si él tiene eso, no puede tenerlo, porque me hace a mí infeliz. Y está poseso de esa dimensión fundamental. Entonces, desde la dimensión de la Grecia, los celos tienen esa característica, digamos, clave, esa dimensión, digamos, y además es única, es singular, porque el que cela
lo que tiene es miedo de perder al otro, y tiene también la dimensión de la inseguridad, ¿no? El que tiene miedo es inseguro, y el miedo es terrible por el hecho de que al que le están celando siente que el sujeto que es de celoso es inseguro y lo está poniendo por encima de él, y en consecuencia toda la dimensión de atracción y admiración se elimina. Porque el componente contrario, lo contrario al celo y lo contrario a la envidia es la admiración, ¿no? La gente que quiere bregar el celo, que quiere bregar la envidia en el otro, simplemente tiene que cambiar la dimensión del celar, del envidiar con la admiración. Es un lado, pero los celos son fundamentalmente dual, es una condición binaria entre uno y otro. Está íntimamente asociado psicológicamente a un sujeto inseguro, por un lado, y por otro lado también está asociado al hecho de perder al otro. Y el hecho de perder al otro lleva al sujeto a querer poseer al otro, lleva al sujeto a querer controlar al otro, lleva al sujeto a querer hacerle daño al otro. Los celos se han encontrado que se dan hombres y mujeres por igual relación, se dan en comunidades, se dan entre hermanos, se dan entre trabajadores, se dan entre amigos, entre cualquier relación existe esa dimensión, digamos, de celo, que es simplemente la capacidad, la incapacidad de no perder al otro, o sea, el miedo de perder al otro. Esa es la segunda dimensión. O sea, un yo frágil, inseguro, pero que tiene miedo de perder lo que quiere y poseerlo para sí mismo y tenerlo para sí mismo. Esa es una dimensión, digamos, de los celos. Desde la perspectiva, digamos, de la monogamia, los celos ha traído en consecuencia la dimensión del poliamor, de la poligamia, y sobre todo en el poliamor se ha dado la contraposición de lo que es la conversión, en la capacidad de no celar al otro si se acuesta o se besa o se va a la cama con otro amante o con un swinging, porque la conversión es simplemente la satisfacción, el gozo de ver a tu mujer o ver a tu hombre cogiéndose, teniendo relaciones sexuales con el otro, y esa es la conversión, lo que ha disminuido de alguna manera la posesión directa, la posesión ideológica, patriarcalista, machista, de que la mujer es para mí mismo, y de alguna manera los poliamóricos creen que lo han conseguido, pero también los estudios han demostrado que el celos, la posesión, la dimensión de control es tan poderosa en los poliamorosos, en el poliamor y en el poliamor, como lo es también en la relación, digamos, heterosexual. Que el celo es una condición además universal y es también una condición animal, que los animales también tienen celo del otro animal. Los perros, tú no ves que el perro, si Loki, por ejemplo, ve que Karina se acerca demasiado a Camila, él tiene ese celo de que no se le acerquen, ¿no? Entre los animales también esa dimensión, que es una condición, digamos, fundamentalmente universal, y que, digamos, la manera más importante de disminuir los celos es distanciarse, hacer la terapia si es demasiado posesivo, si te lleva al control, a poseer a la otra persona. No sé si Karina está, pero no veo que solamente estamos que era la que le pedía comenzar. Entonces, se puede lograr ayudar, digamos, distanciándote más de la persona, de querer poseer a la persona, de querer tener a la persona, distanciándote un poquito, trabajar mucho con tus ansiedades, con tus, digamos, con tus inseguridades, eso por un lado. El otro aspecto también, el celo tiene que ver mucho con la otra persona. Si la otra persona te da seguridad, no te preocupes, yo no lo quiero a él, yo no voy a tener una relación con él, o eso hace tiempo que pasó, y le da seguridad al sujeto celoso, eso permite también bregar un poquito con los celos. La celo también tiene mucho de verdad, porque es la posibilidad de que la otra persona te engañe o se vaya con el otro, con el ex, o te deje pero el otro, o quiera más a otra. Hay muchas veces en los celos un miedo real, y cuando hay un miedo real, porque de alguna manera tengo indicio de que tú me puedes ser infiel, también es una señal que debe atenderse, ¿no? Y entonces debe atenderse en tal sentido de que se pueda hacer un diálogo racional entre la persona que cela y el otro que cela. Lo que nosotros hemos encontrado clínicamente que afecta más el celo es la atracción sexual, el deseo sexual. No la gente, como dije al principio, la gente que cela, el otro lo pone en un pedestal y en consecuencia tiene una especie de complejo de inferioridad y lo ve inferior
al hecho de que, digamos, me estás amando mucho, me estás buscando demasiado, me estás tomando demasiada atención y además esa atención se torna compulsiva, tiene esos gran problemas, digamos, de llevar al control obsesivo compulsivo de la otra persona y sabemos que lo que tiene la dimisión es absolutamente, digamos, celosa. Eso yo pienso que es por un lado. Entonces, Mercurio hace que el corazón de una de las gemelas, de las hermanas, se convierta en negro y desde entonces se ha asociado digamos, al odio verde, al veneno verde con los celos y con la envidia y que las dos están íntimamente ligados. En el caso de la envidia, en el caso de los celos son tres, que es lo contrario a lo que dije. Yo, el que celo y un tercero, y en el caso de la envidia es hacia dos. Los celos generalmente quieren mostrarse, son visibles. En el caso de la envidia se hace invisible y es difícil descubrir, estructurar la envidia. Pero la diosa de los celos es siempre ha estado asociada con esa dimensión de las cuales le hablé. Entonces, por otro lado, ¿tú estás ahí, Ramón? Ok. Sí. Entonces, por otro lado, déjame ver, ok. El otro aspecto es el hecho de que cuando yo hablo de los celos, lo asocio a la envidia por la importancia que ha tenido, que tiene la envidia, porque ve ambas cosas, tiene la misma fuerza emocional que los celos, ¿no? Y es la que está íntimamente asociado a las concepciones de por qué me va tan mal en la vida, y es lo que está más asociado al hecho de que te vaya mal en la vida, porque mientras que los celos son visibles, la envidia es invisible, tiene esa dimensión de invisibilidad. Es decir, el que envidia no quiere que se dé cuenta que cela lo que el otro quiere, que quiere tener lo que el otro desea, ya sea posición, ya sea poder, ya sea dinero, fundamentalmente ya sea éxito, si tiene éxito, ¿no? El envidioso además quiere destruir al sujeto que posee y poseer la cosa que el otro posee. Esa es la otra dimensión. Está íntimamente asociado también con la brujería por el hecho de que nosotros los humanos, si te está yendo mal a ti, si tu vida no ha sido exitosa y tú has hecho todos los esfuerzos, tú tienes que chequear quiénes están alrededor tuyo, si mamá, papá, hermano, el esposo, los amigos, quién conoce tus cosas, quién conoce tus secretos. Entonces eso nos lo aconseja en el libro Beware of the Fragile Ego, de la ley de la envidia, que está en el libro de las leyes humanas, The Law of Human Nature, que es este libro que ya yo he hablado, de Robert Greene, y él establece la envidia, los celos, la envidia como una ley fundamental. Y entonces de lo que yo lo voy a hablar es aquí de cómo eliminar la envidia. Cómo, digamos, Mary Shelley, a través de una amiga desconocida que se presentó queriéndolo y amándola y admirándola, digamos, y que la conocía y que admiraba su libro, al final resultó enamorando al marido, digamos, llevándolo a que se vaya a una aventura en el mar con una barca defectuosa que fue a propósito. Muere el esposo de esta persona, muere el marido y en consecuencia también se queda ella con Shelley, porque el que envidia al sujeto quiere quedarse con esa persona para tratar de alguna manera incorporar su celo o heredar su fortuna o tener la fama o quedarse con el escrito, quedarse con los libros o quedarse con los poemas o quedarse con lo que esa otra persona quiere. Por ejemplo, por eso Gore Vidal dice, every time a friend succeeds, I die a little. Cada vez que un amigo es exitoso, yo muero un poco. Dice este autor, que lo he citado por Robert Greene Vidal, cada vez que un amigo es exitoso, I die a little, ¿no? Yo muero un poco por esa dimensión que tiene, digamos, la envidia.
Él plantea los signos de la envidia, tiene que ver con las microexpresiones, donde está la mirada del celoso, la mirada del celoso, que es la mirada aquella aguda, penetrante de la bruja, el gossip destructivo del que envidia, del que cela, del que envidia, que habla mal del otro y dice de las cosas terribles, de las verdades y los secretos de esta persona a quien no debe saberlo, y que se presenta por microexpresiones donde fundamentalmente está la mirada. Robert Greene dice que una manera de conocer y saber el que te envidia a ti es por la mirada. O sea, tú siempre lo vas a descubrir un momento, porque el que envidia no quiere, digamos, que tú te des cuenta. El oso no es el poison of praise, digamos, la alabanza poisonosa, que por un lado te dice, diablo, qué exitoso tú estás haciendo. Sí, pero fulanito es mejor poeta que tú. O wow, pero tú lo que tuviste fue el segundo lugar. Tú dices, este tipo que es tu amigo, que es tu mujer, que es tu hermano, que realmente es un poison of praise, es una alabanza poisonosa. Dice, pero me está diciendo vaina, pero esa vaina que está diciendo como que está rara, ¿no? Es una manera también de saber el otro. El otro es el push and pull. El push and pull logra acercarse a ti, buscar tu amistad, tu relación, y de alguna manera cuando tú necesitas se desaparece o entra simplemente para conocer tus debilidades y darla a conocer posteriormente. Y finalmente, yo pienso que lo más importante, él establece algunos otros aspectos que yo voy a obviar por ahora, son cómo resolver la dimensión de y cómo ir más allá de la envidia, cómo ir más allá de la envidia, en tanto que la envidia está asociada directamente a los celos y que están envueltas en una sola diosa. Y el primer es, para allá, participa en una, engage in a downward, una participación en una downward comparison. O sea, trata de tener actitudes comparativas que sean, digamos, descendientes. En vez de tú compararte con la persona que es más talentosa que tú, que tiene más dinero que tú, que tiene más poder que tú simplemente tienes que compararte con personas que tienen más cosas que tú. O sea, bueno, el carro que yo tengo por lo menos es mejor que fulanito, la casa donde vivo es mejor que fulanita. Yo no tengo tanto libro, pero yo tengo tanto libro. Yo no he ganado tanto premio, pero yo te he ganado este premio. O sea, yo no soy, digamos, el presidente de la compañía, pero yo soy el vicepresidente de la compañía. No, es decir, haz lo que se llama un engage in downward comparison. Ese es el primer elemento. Se me fue la luz aquí, déjame ver si ahora sí. Entonces, la segunda es practica Mitfreude. Practica Mitfreude, que es una, digamos, que es un concepto alemán utilizado por Nietzsche. Y Nietzsche dice, cuando se habla de Mitfreude, es un joint west, es practica Mitfreude, serpent that instincts us, mean to hurt us, and rejoice as it does so. The lowest animal can imagine the pain of others, but they imagine the joy of others, and they rejoice as it is the highest privilege of the highest animals. O sea, trata de tú imaginarte el gozo del otro y regozarte en el gozo del otro, que es el placer más alto. Entonces, lo que hace, digamos, Nietzsche, ¿me está escuchando? Dime si me escucha, así. Es practica Mitfreude, y es sentirte alegre y feliz cuando el otro tiene éxito real y siente ese goce particular, ese goce auténtico de cuando tuvo su casa, cuando Ramón tuvo su casa, los logros de Ramón, los logros de los logros de Ramón son los logros míos, los logros de mis amigos, los logros de mis hijos.
cuando algunos de mis amigos ganan premios o obtienen cosas en la vida, se practica mifroidet, practica regozarte en la felicidad del otro. Eso por un lado. Y además también transmitir en emulación, ¿no? Transmutar la envidia en emulación, que es transmutar la envidia en admiración. Detrás de la envidia, detrás de los celos, está la admiración como el componente fundamental. Es decir, el hecho de que ganara un premio o que tuviera más dinero o que le diera la posición, esa vaina es tan poderosa, esa vaina es tan venenosa, tan extraordinaria que yo lo voy a decir, coño, pero el tipo sanaba. Déjame yo absolutamente admirar a este tipo. Yo lo que tengo que hacer es mirar lo bueno que es, lo talentoso. Déjame acercarse a la obra, déjame acercarte a lo que él hizo, déjame acercarse a su historia, y está íntimamente ligado también en consecuencia a admire human greatness, y es que realmente admira la grandeza en el ser humano, admira el éxito en el ser humano, admira lo que el otro posee, y de alguna manera eso te va a ayudar a eliminar, a quitar de una de las grandes, digamos, de las diosas del celo y también de la envidia, que está íntimamente ligado a las características, digamos, de las diosas, como los dioses griegos y romanos querían asociarla unos a otros, ¿no? Ese poder, digamos, también mitológico que tiene la envidia de consumirte internamente de una manera, digamos, extraordinaria y de una manera además también poderosa, ¿no? Entonces, por eso quería hablarle esa vinculación entre la envidia y los celos, la vinculación que existe individualmente de una manera universal, la vinculación que tiene también con la envidia, la dimensión que tiene dentro del área de la mitología, por un lado, y por otro lado también el hecho de cómo establecer esos aspectos y hacerla como una de las leyes fundamentales de Robert Greene sobre lo que es una de las leyes de la naturaleza humana, como uno de los aspectos del digamos, del ego frágil, del ego frágil, del ego temeroso, del ego inseguro, que está íntimamente asociado con los 5 Phi y sobre todo con la personalidad neurótica, inestable, insensible y miedosa, que está íntimamente ligada con lo que es, digamos, los celos por un lado. Así que ahora Karina entró, yo quería, digamos, presentar primero mi intervención, que la hice en términos de más asociarla a una de las diosas que contempla la envidia en sí mismo, la envidia y los celos, y cómo trabajar, digamos, los celos, porque yo siempre he dicho a la mayoría de la gente, si te están haciendo brujería, la envidia está envuelta. La diosa de la brujería es la envidia. Hay alguien que sabe de ti, que conoce tu secreto, que conoce de tus apetencias, que lo ha dominado, que lo conoce y que lo está utilizando, digamos, en tu contra. Tienes que cuidarte y tienes que buscar esas dimensiones, esos mecanismos, porque el que envidia solamente lo sabe él. Y es un sentimiento poderosísimo y lo que quiere, digamos, destruir el otro. Así como el que cela quiere destruir el otro y poseerlo solo para él mismo, eso pasa también con la dimensión, digamos, dual, binaria de la envidia, a diferencia de la acción trial, terciaria de los celos. Karina. Gracias, Jorge. Yo estoy hoy muy contenta después de, ¿cómo puedo decir? Después de esa demostración de ayer de ustedes, donde demostraron muy poca lealtad para mí, muy poco cariño. Entonces hoy yo estoy muy contenta porque estoy en la casa de Gabriel y estoy entonces en recuperación, en sanación del sufrimiento de anoche que me hicieron pasar los dos, Ramón y Jorge. Así es que, y además estoy hablando de un tema que me fascina mucho, me encanta mucho, pero hoy estoy muy contenta porque estoy aquí en la casa de mi papá Gabriel, que es el hombre rana, y vine a hacerle una comidita, que a él le gusta mucho, una sopa. Gabriel realmente es el hombre más extraordinario que yo he conocido, es el papá
es el amigo, es realmente alguien que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Así es que esta noche voy a presentar desde el espacio del amor. Así es que esta presentación es una presentación que me gusta mucho porque, como ustedes saben, son temas que realmente a nivel clínico yo trabajo mucho, porque también creo que son parte de lo que realmente hace mucho daño en nuestra sociedad. Helen Fisher define la infidelidad como la enferma culminación de una posesión, sospecha, rabia y humillación. Eso es lo que dice Helen Fisher, que se adueña de tu mente y amenaza la integridad de tu ser. Históricamente, los celos han sido protagonistas de grandes obras maestras, y eso lo sabemos: teatro, ópera, música, en fin. Los celos son tan antiguos como la existencia misma del ser humano. Existe una vasta literatura que habla de la infidelidad, la traición, del engaño y toda la devastación que hay con relación a eso, ¿no? Los celos está ligada a un comportamiento muchas veces justificable, muchas veces no, doloroso por lo general, y con grandes devastaciones futuras dentro de una relación de dos. Pero hoy en día no se habla mucho de los celos, al menos que no sean una utilización como un arma para destrozar una situación, burlar el carácter del ser humano y para justificar una muerte despiadada, ¿no? Entonces, es decir, dentro de los celos, con el feminicidio. Sherman and Wartneck, quienes escribieron Desarmando los celos en las relaciones de parejas, y la multidimensión de los celos. Y eso es muy interesante que se analice, ya que yo vengo de una perspectiva de que hay un nivel de celos que es saludable y beneficioso dentro de la relación. No hay un nivel que es hasta cierto punto saludable. Este libro habla de las diferencias culturales en la interpretación de los celos. Y hay una vasta interpretación cultural de los celos. Ellos han reconocido dos dimensiones particulares. La interpretación común alrededor del mundo, ¿no? de lo que es el mundo, la motivación del crimen pasional. Los celos es una construcción destructiva que debe ser contenida, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer. La automotivación del crimen pasional. Los celos es una construcción destructiva que debe ser realmente contenida. Número 2, los celos es concebido como la compagina del amor. Si yo amo, por ende tengo que celar, ¿no? Es el otro punto que trata esta investigación. Es como el gatekeeper, el velador de la monogamía, esencial para la protección de una unión de pareja. Este es el segundo punto que ellos hablan. Es decir, ellos hablan de esa dualidad del amor que existe. Es como que no, pero sí. Yo recuerdo que cuando Jorge me conoció, yo le dije, celo, yo no celo. Yo en mi pareja, eso no ha existido. Y él me miró, yo no sé si Jorge se recuerda de esa conversación, me dice, pues no, ahí no hay amor. Yo no sé, Jorge, si te recuerdas de esa conversación. Me dice, pero ahí no hay amor. Tú amas, tú tienes que celar. Y es realmente del punto número 2 que aquí en este libro habla. Yo como terapista, en una sociedad como donde vivimos en New York, multicultural, comparto estas dos visiones. El amor en el sentido de motivación de crimen pasional, ¿no? Y devastador. La construcción destructiva que debe ser totalmente contenida. Y el número 2, los celos como un concebido como compatibilidad y la compañía del amor también. Y como dije, como terapista aquí en los Estados Unidos asumo estos dos sistemas y creo que sobreviven y pueden sobrevivir paralelamente en una misma persona. Por ejemplo, una pareja con dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Hay una pareja
que realmente no cela, que no tiene eso, y la otra que posiblemente sí comparta una de las dos visiones. O muchas veces hay dos que comparten una visión o comparten la otra. Para otro, la pérdida del amor, la decepción de Eros sobre la decepción, ejemplo, se nos muere el amor. También eso es una dinámica que se encuentra. Y también hay celo a ese amor, ¿no? A esa devastación. Para el historiador italiano William Sisa es una furia de pasión los celos. Por ejemplo, las relaciones donde el celo no existe, muere por falta de pasión. Es decir, según este historiador italiano, si no hay celo, ahí no hay pasión, que fue realmente el mismo concepto que cuando yo conocí a Jorge, él me expresó, pero ahí no hay nada, tú tienes que tener, hay que tener un celo. Y yo me quedé como que, pero yo lo respetaba mucho por su dimensión, su lectura, su conocimiento, su formación, y eso me intrigaba mucho. Y ahora entiendo de que él me hablaba hace 20 años atrás. En la cultura anglosajona no es hablar de celos, pero sí de una traición, ¿no? La violación de la confianza, la mentira, y también la negación. Yo no soy celosa, ¿no? Porque también el celo es humillante a la personalidad. Los celos es una humillación extra a un insulto a tu personalidad. Es decir, ser celosa en el mundo anglosajón, según el estudio, dice no, pero las mujeres inteligentes no son celosas, ya que los celos son negados para proteger la moral superioridad de la víctima, ¿no? Ejemplo, reconocer un celo es reconocer una pérdida. Entonces muchas veces nosotros no nos damos el lujo. Tú eres celoso y tú eres celosa. Jamás, dicen, ¿no? Jamás, nunca. Yo soy muy segura de mí mismo, ¿no? Y se vende esa idea de que una mujer segura, de que una mujer con una autoestima realmente fortalecida, jamás sería celosa. Una muestra de debilidad son los celos en este caso. Y para muchas personas que asumen esta ideología. Según el sociólogo Gordon Clanton, quien hizo un cuestionario en una revista americana, y esta investigación yo la mencioné hace un tiempo atrás cuando también tocamos el tema de los celos, y la investigación estableció que los celos, ¿no? Y esta investigación se hizo más o menos en el año 1970, era visto como un instinto emocional del amor. Era como algo instinto, bueno, sí, yo amo, bueno, yo celo. Después del cuestionario, escribió un artículo sugiriendo que las mujeres no deben de provocar a los maridos. Y de ahí viene el concepto realmente que muchas personas hoy anglosajonas, de ese estudio particularmente, no quieran relacionarse a los celos, ¿no? Y que lo vean también como una debilidad, porque se marcó en aquel tiempo y culpó a la mujer de ser celosa. En la nueva era de libertad, los celos perdieron legitimización para convertirse en una cuestión de venganza, ¿no? Bajo la concepción de que si tú me elegiste a mí, entonces no tengo necesidad de tener esa posesión de ti. Más o menos yo me identifico mucho con eso, porque yo soy de la que creo que si tú me eliges a mí y tú quieres estar conmigo, ¿para qué yo te tengo que estar celando? Parece que, ¿no? Y yo vengo mucho de esa filosofía. Además, si tú lo que quieres en la calle cuereando, entonces coge y vete y cuerea por ahí, no conmigo, ¿ah? Y esto también habla el estudio Sisi, el historiador italiano, que también lo mencioné hace un tiempo atrás cuando también hablamos de este tema, quien ha estudiado el tema extensamente, dice: en una construcción paradójica, ya que para celar se tiene que amar, ¿no? Que es el mismo concepto que yo mencioné anteriormente. Nadie cela lo que no ama, pero si sentimos el amor no deberíamos sentir celos, ¿no? Entonces por eso él dice que es bien paradójico. Aunque lo neguemos, todo el mundo siente celos, dice él. Los celos se ha convertido en una experiencia inadmisible. Por más que tú la sientas, por más que tú estés luchando con eso, tú tienes que reconocer que en algún momento, si tú amas a la gente, entonces tú tienes que sentir celos. Nosotros no solo estamos prohibidos de admitir
que estamos celosos, pero no nos permitimos sentir celos. No solamente yo voy yo tengo que reprimir ese sentimiento porque yo no lo puedo concebir, ¿no? Entonces, no solamente existe la negación, sino que yo me voy a negar. En su libro Monogamía, Adam Phillips escribe: todos vivimos en la sombra de un tercero. Y eso a mí me encanta muchísimo, ¿no? Aunque lo admitamos o no. Dos son compañía, sin pasión o amor. Tres son una pareja, es decir, que te convierte en pareja cuando el tercero vive en la sombra. Ahí es que realmente comienza. Espérate, nosotros somos porque hay un tercero por ahí rondando. Los celos es un mundo de contradicciones, ¿no? Ese al final es la conclusión de este historiador. Cínicamente, la paradoja de los celos, descubrimos que muchas veces el que más celas es el que pega más cuernos. Ponga atención a eso. Descubrimos que las aberraciones de los celos o lo erótico también, porque como yo he establecido en diferentes presentaciones, los celos realmente es un punto grande de erotismo. Ayan Malash Pines, en su libro Celos, Causas y Síntomas, Curas, los celos son la sombra del amor. Uno no existe sin el otro. Cisa dice, el historiador italiano que mencioné anteriormente, los celos es un sentimiento honesto. Él lo valida muchísimo. Valientemente carga con el sufrimiento y la dignidad de la vulnerabilidad. Y eso me parece un concepto sumamente interesante, porque en el fondo tenemos que reconocer, aquí hay algo, aquí yo estoy sintiendo algo, ¿no? Para muchos es un viaje erótico y es como una viagra. Yo comparto mucho ese sentimiento siempre y cuando con la persona que se esté sintiendo el celo sea persona admirable de alguna, si no me parece una ridiculez, ¿no? Si hay algo que tú digas, wow. Los celos y la envidia, como estaba estableciendo Jorge, están correlacionados según todos los estudios. La envidia es eso que quieres y no tienes. Punto. ¿Ah? Los celos es eso que tienes y temes a perder. La envidia es una pieza de tango de 2. Los celos es un baile de 3. ¿No? Me parece sumamente interesante. Los celos buscan reclamar el amor. Para algunos, la competencia y la rivalidad, y es una aniquilación del ser, según otro estudio, ¿no? Entonces, es una oportunidad para reclamar la confianza en ti mismo, y eso a mí me parece sumamente importante, porque al final del día, tú tienes que saber qué juego tú quieres jugar en este asunto de los celos. Para algunos, un tercero es una competencia erótica, el reclamo domesticado de la percepción erótica del otro. Oigan eso. El reclamo domesticado de la percepción erótica del otro. Entonces, ¿qué hacen en la terapia frente a esta gran verdad? Muchos terapistas, entonces, prescribimos el síntoma. Y eso significa, los síntomas son involuntarios. No lo podemos borrar. Pero cuando los recetamos, adquirimos un control, ¿no? Entonces, podemos tener control cuando lo ponemos en escena. Creamos un ritual que le da significado a tu sufrimiento. Y eso es sumamente importante a la hora de sanación y a la hora también de aceptación de un sentimiento. Ninguna conversación de los celos puede ser obviada dentro de una discusión. Los celos es una evolución olvidada y reseteada de nuestro pasado. Y eso es así. Es una respuesta a un aprendizaje construido socialmente, nacido dentro de las ideas de la monogamia también, ¿no? Porque si tú entiendes, si tú tienes esa unión, entonces ahí se crea. Esas ideas son las vanguardias de las discusiones alrededor de los celos, alrededor del mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que establecer. Los psicólogos evolucionistas reconocen la universalidad de los celos en todas las sociedades. Es decir, en todas las sociedades se establecen estos conceptos. David Buss dice que es una
adquisición adoptiva de los celos de los mecanismos que sirven a los interesados de nuestros ancestros, ¿no? Lo que dice Carl Jung, el collective unconscious, ¿no? El consciente colectivo, y que siguen sirviendo los intereses de nuestros hoy en el día de hoy aún, no solamente de nuestros antepasados. Estos mismos psicólogos evolucionistas reconocen que los celos aparecen en la vida de los seres humanos alrededor de los 18 meses de nacido, pero que la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo los echa a un lado para tener estas vidas propias. Hens, popular teórico, dice que los celos de la mujer son emociones y los celos de los hombres son sexuales. Interesante. Y las investigaciones demuestran que es lo contrario, que las parejas homosexuales, las parejas lesbianas, celan más sexualmente y los hombres gays suelen experimentar celos emocionales. Los celos amenazan donde nos sentimos menos seguros. Al final, hay que, ¿no? En mi vida he visto mucha gente determinados a explorar, a retar las ideas convencionales y la actitud sobre los celos. Esto yo lo veo cotidianamente. Algunos usan lo que es el poliamor, relaciones de poliamor, utilizan los celos como una herramienta erótica, ¿no? Donde realmente un tercero es invitado dentro de una relación. Otros luchan por trascender juntos algo que ellos llaman como la respuesta emocional de los celos, que es una conversión de los celos, sentirse feliz viendo a tu pareja disfrutar eróticamente, sexualmente con otra persona. Eso está bueno, ¿verdad? En su compromiso de amor plural, ellos activamente trabajan para combatir los celos de una forma muy proactiva, lo cual a mí me parece sumamente interesante. Una práctica y unos principios muy diferentes de la pareja monógama, que como nosotros, que somos monógamos, donde la imagen de es un pecado para el acto mismo, ¿no? Uno puede, en una relación monógama, que venir a traer un tercero por el hecho de combatir, vamos a combatir qué es lo que tú estás sintiendo y vamos a traer un tercero. Eso en una relación monogamia, eso no existe. Una práctica y unos principios muy diferentes de relaciones realmente monogamias. Los celos que están arraigados en la noción patriarcada, de posesión, donde muchas veces se pierde el sentido, la dignidad y la vida, podrían usar una reexaminación de estos conceptos, ¿no? Es muy interesante hacer de alguna forma algún tipo de práctica o experimento científico sobre esto. Pero antes de condenar una pareja integral de nuestro ser, creo importante utilizar algunas herramientas de Eros. Si podemos poner atención a nuestra vulnerabilidad y tomar realmente el erotismo que puede servir como un propósito para el amor de una relación, dentro de una relación realmente monógama, eso me parece muy, muy interesante. La confianza realmente es un acto de fe dentro de estas búsquedas, ¿no? Los celos es una aventura erótica, como se ha establecido, una anormalidad del amor, también se puede decir. Nosotros sentimos orgullo de no sentir celos, ya que en muchas sociedades es considerado como un tabú, la ignorancia, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos. También los celos, muchas personas creen que perdió su legitimidad. Son muy políticamente incorrectos. Por ejemplo, en sociedades como las que nosotros vivimos, la gente niega y se niega a sí mismo la vergüenza de los celos. La realidad es que cada pareja, ya sea que lo admite o no, vive y vivirá en la sombra de un tercero. Y también me parece un punto sumamente interesante. Es la potencialidad de un tercero, la herramienta de una unión de apego, según algunos historiadores. ¿Por qué los matrimonios felices son infieles? ¿No? Eso es un punto que nosotros hemos tratado también de establecer dentro de este programa. ¿Por qué hay tantas parejas que realmente son felices y son infieles? Una conexión con una parte de ti, un problema de carencias, lo que me falta,
lo que te falta, lo que no encontré, buscaba algo que no tenía, muchas excusas dentro de las, muchas veces que encierran también y por lo general mucho dolor. Así es que esta es mi presentación de hoy y nada, yo siento que es interesante la conversación y seguir nosotros buscando herramientas que nos ayuden a realmente crear una discusión donde nosotros podamos realmente traer, no, porque no se trata realmente de tener ningún tipo de conclusiones, pero sí de nosotros realmente poder exponer las investigaciones que hay alrededor de ellos. Jorge. Perfecto. Si estamos ahí, me escuchan, Ramón, vamos a darle entonces chance, la oportunidad a Ramón a hacer su presentación en este masterclass de hoy, que es el masterclass 202. Ya estamos celebrando por las 202. Los celos es la envidia, diosa de la bruja. Yo hice la presentación inicial, la introducción. Quería continuar, ahora vamos a presentar al clínico, psicoterapeuta y coach Ramón. ¿Tiene la palabra, Ramón? Sí, gracias. Bueno, primeramente quiero establecer que en mi caso particular, yo entiendo y me adhiero a una serie de autores que señalan que hay una diferencia bastante clara entre lo que es el celo y la envidia. Aún así, si le preguntamos a 10 personas en la calle diferentes qué es los celos y la envidia, van a darnos 10 diferentes respuestas, porque realmente es el tipo de percepción que muchas veces la gente, las unen, otras las separan, unas las confunden, pero en realidad, desde mi punto de vista, yo entiendo que algo bien, una manera de definirlo bien sencillo, es que la envidia ocurre cuando carecemos de un atributo que otro lo desea. Básicamente en la envidia estamos hablando que es una relación de dos. Yo que tengo algo y tú que lo envidia, que lo desea. Mientras tanto, yo diría que en los celos es cuando hay algo que ya poseemos, usualmente es una relación, y se ve amenazada por un tercero. Por eso yo diría que en el caso de los celos es una relación tripartita. Entonces, pues, quería también hablar un poquito de cómo lo definen, digamos, algunos autores. Gesell, por ejemplo, describió que los celos es una combinación de dolor, enojo, lástima, dirigida hacia uno mismo, es una mezcla de enojo y miedo. Mientras que Freud señalaba que los celos estaban compuestos del duelo y el dolor causado por el pensamiento de perder a alguien a quien se ama, por el dolor de percatarse que uno no lo puede tener todo lo que desea, aunque uno lo quiera mucho y sienta merecerlo. Existen otros, por ejemplo, en este caso el filósofo Spinoza, que decían que los celos no son más que miedo y rabia, que se puede sentir hostilidad tanto hacia la pareja como al rival. Ahora, el concepto, digamos, de envidia, la mejor referencia que yo encontré es una palabra alemana que voy a tratar de pronunciarla, que es Schadenfreude. Básicamente lo que quiere decir es desgracia, que es Schaden, y Freude, que es alegría. ¿Y por qué estoy diciendo que esto es una acepción interesante? Porque cuando estamos hablando, digamos, de la envidia, estamos hablando de que hay esta combinación de alegría y de daño. De hecho, se han hecho estudios, digamos, de tipo psicológico, y se han visto que cuando hay envidia y se ponen todos esos electrodos en la cabeza, se puede ver que se libera oxitocina, que esa es lo que básicamente sentimos cuando sentimos ese amor. Y también al mismo tiempo se libera la dopamina, que tiene que ver con lo malo, o sea que hay esa parte de amor y mal. Ahora, quizás el que para mí definió muy claro esto fue Arthur Schopenhauer, ese gran filósofo existencialista. Él decía que sentir envidia es humano, gozar la desgracia ajena es algo demoníaco. O sea que básicamente él decía que los celos, como hemos visto, es algo en cierto modo, si no natural, es algo, digamos, inherente al ser humano. Otra de las cosas que podemos ver es que los celos se han llamado y se han visto a través de la historia, como Jorge ya presentaba. Lo podemos ver a través, digamos,
de grandes obras de teatro, como también lo estaba mencionando en varias partes. Es que realmente, y ahora quiero ver de dónde viene el término, porque también a los celos se le llama el síndrome de Otelo. ¿Y por qué se le llama el síndrome de Otelo? Es que realmente en la obra de Otelo básicamente se escribe o se define básicamente esto. Es como haberlo dibujado, es como haberlo pintado, porque en Shakespeare, básicamente, en esta obra de Shakespeare, Otelo mata a Desdemona, poseído de celos enfermizos. Y esta es básicamente, por eso también se le llaman celotipia o síndrome de Otelo, o también le llaman trastorno delirante. Pero yo quería también definir un poquito que en términos de los celos, hay diferentes tipos de celos y no todos son patológicos, como estaba mencionando Karina o Jorge en algún momento. Para ello deberíamos utilizar un tipo de clasificación, yo encontré una de ellas, que definen básicamente 4 tipos de celos. Por ejemplo, el de reacción emocional normal, este es transitorio. Esto no condiciona la vida de la persona ni a los de los demás. O sea, básicamente una vez se siente un poquito de celo y como decía Jorge, Karina mencionaba, es que si tú no celas, bueno, pues tú no amas. Hay personas que son más celosas que otros y también tiene que ver mucho con la seguridad o inseguridad. La segunda sería el tipo de celo de reacción emocional desmedida. Aquí afecta sobre todo las relaciones amorosas. Este es el que más se ve en las parejas, es más frecuente en mujeres con diferentes grados de dependencia. Puede no haber existido situaciones previas de infidelidad, ya sea personales, familiares o de amistades, porque muchas veces hay celos con amigos, o sea que tu marido se junta demasiado con este otro amigo y no te da suficiente tiempo, con aquella amiga o compañera de trabajo. Normalmente tienden a ser celos de tipo controlador y pretenden que la pareja despeje toda afinidad o explique toda afinidad con que pueda tener con otra persona. Hay también los celos de rasgo distintivo de la personalidad. Son personalidades desconfiadas, son suspicaces, que condicionan su vida al sujeto y al entorno. O sea, estas son las personas que realmente todas sus relaciones familiares, amorosas, de trabajo, son así como bien posesivas. Afectan realmente la manera en que ellos están porque ellos piensan que tienen la verdad. Más bien, este es un tipo casi que llega al trastorno paranoide de personalidad. Y el otro, que el último que mencionaba, que fue el primero que mencioné, que es el síndrome de Otelo. Es un trastorno delirante con ideas de celos. También se denomina celotipia. Y en las ideas que atrapan el pensamiento y convencen al sujeto de que el otro le es infiel. El delirante celotípico construye un delirio total en términos de datos irracionales, pierde el tiempo tratando de hallar comprobaciones, que están chequeando los celulares, están incluso a veces retienen los servicios de una persona que siga a la otra, unos detectives, y este es realmente es grave, porque que lleva muchas veces a asesinatos y este tipo de cosas. Este también muchas veces se asocia a un deterioro a nivel de corteza cerebral. Se ha estudiado esto también y muchos alcohólicos crónicos presentan esto. Este último tipo sí que afecta más a los hombres. El tipo, digamos, el síndrome de Otelo o la celotipia es mayormente en los hombres, y aquí dicen que es un apego real y simbólico a la figura materna, y actúan inconscientemente queriendo mantener y tienen esta situación de amor y odio hacia las mujeres. En el término, digamos, de la envidia, básicamente existen, como mencionaba Karina, es algo que se produce desde muy temprana edad. De hecho, Karen Horney, que estudió mucho este tipo de apego, ella dice que esto se desarrolla desde el primer año de edad y se extiende hasta los 4 años, hasta que el niño, o sea, la criatura empieza a desarrollar el lenguaje hablado, que en este momento, pues básicamente la envidia, pueden hablar, pueden decir yo quiero esto, yo quiero aquello, este tipo de cosas. La envidia básicamente, en cierto modo, pudiera ser, digamos,
Es algo que se va desarrollando de acuerdo a necesidades dinámicas que hay en el individuo. Los celos son, digamos, filogenéticos, es algo que viene con nosotros. Nosotros tenemos esa necesidad de control, de tener. Y por supuesto, existen otros, como mencionaba antes, existen otros autores que denominan los celos, por ejemplo, lo de confraternidad, que esto es, digamos, los celos que existen entre hermanos, porque llega el nuevo hermanito y ahora entonces ya la mamá le está dando mucho atención al nuevo bebé. Y esto muchas veces crece si la madre no es capaz de dividir, digamos, o el padre no apoya, si a veces no hay ni siquiera un padre en el hogar. Eso se va creciendo a través de los años. Existe, digamos, el tipo de celos juveniles. Básicamente los jóvenes que están celosos de que quieren tener más amigos o menos amigos, ese tipo de cosas. No llegan a la parte, digamos, sexual. El que ya llegamos a la parte sexual es el amoroso, es cuando realmente tú posees una persona y tienes la inseguridad de que esa persona está contigo y siempre estás celándolo porque piensas que se te va a ir. Existen también del tipo manifiesto, o sea que es a la franca. Eso es que, mira, si tú te vas con otra o si te atreves, eso es tipo Lorena Bobby, te lo mocho, te lo corto. O sea que es del tipo. Y hay otros que son ocultos. Simplemente la persona es bien celosa, pero no lo manifiesta, no lo externaliza públicamente. Existen también los exagerados o patológicos, que ahí es que estamos hablando de la celotipia y del síndrome de Otelo. O sea que básicamente tenemos que establecer ciertas diferencias entre lo que es los celos y lo que es la envidia. Y hasta qué punto ambos pueden ser, digamos, patológicos, realmente dañinos, o hasta cierto punto pueden ser parte digamos, fenotípicos que crecieron con nosotros, son parte del inconsciente y del consciente colectivo, porque se ven en todas las culturas. O sea, no ha habido una cultura donde no se haya podido identificar tanto la situación de los celos como es la situación de la envidia. Jorge. Excelente. Yo pienso que hemos tenido una presentación definitivamente admirable y que amplía de alguna manera lo que es, digamos, la imagen que hicimos sobre aspectos de los celos en el pasado, donde trabajamos. Incluso recuerdo que hicimos la película de Otelo. Yo puse una arte fundamental de la dimensión obsesiva delirante que tiene que ver mucho con los celos, y ahí se encuentran los celos y la envidia, esa dimensión vengativa, la dimensión de odio que tienen los celos, y que fundamentalmente la mitología es la diosa bruja de los celos. Tiene las dos elementos. Es celosa, absolutamente posesiva, por un lado, y al mismo tiempo quiere la maldad, quiere el daño del otro, que digamos que es la envidia. Yo pienso que son componentes fundamentales. Y el aspecto también del ego frágil en el inseguro neurótico con alto grado de neuroticismo, de acuerdo a la persona número 5, a los grandes 5, por un lado, y las dimensiones, digamos, del ego frágil como una de las leyes fundamentales de la ley humana, que es la envidia, desde la perspectiva de Robert Greene, que es importante, que es extraordinaria. Y yo pienso que eso me ha ayudado muchísimo. Prácticamente a mí es el celo descubrir el problema que tienen los celos con disminuirte como ser humano, como disminuirte como amante. Cuando tú celas, te pones por debajo de quien tú celas, y te pones el objeto de celo te ve con una falta de atracción. Y al que tú celas, con el que tú celas también te ve de una posición de inferioridad. Y tiene que ver mucho con esa dimensión también de la atracción sexual, de la atracción sexual animal, de la dimensión de la dimensión de trastornar el deseo humano sexual. Digamos, los grandes pacientes que yo he tenido con celotipia, el gran problema de las mujeres es el hecho de que yo no lo quiero así, yo no lo quiero porque él es loco, él me cela con todo, él tiene que mirar todo, y yo no quiero ni siquiera que se me toque ni acotarme con él ni nada. O sea, los celos tienen esa dimensión de trastornar el deseo sexual, de trastornar
detonar, digamos, la atracción sexual en el otro. Y eso yo se lo digo mucho a mis pacientes celosos de celotipia. Espérate, vamos a ver esto, chequea esto, aguántate, distánciate un poquito, date orgullo, crece tu autoestima, vamos a trabajar estos aspectos. ¿Qué cosas hay real, qué cosas no es real? También un aspecto ahí envuelto casi genético, delirante, psicótico, esquizofrénico, que el trastorno delirante de Otelo, el síndrome de celotipia, es absolutamente difícil de curar. Tú se lo dices, lo hablas, te pasa 3 meses, te pasa 1 año con el tigre, y cuando tú llamas a la paciente, a la esposa, llamo a la esposa para darle un seguimiento. No estoy igualito. Pero tú me dijiste que tú te cambiaste, tú me dijiste que estás bien. No, igualito. Yo no puedo ir al hospital. Si yo puedo ir al hospital, eso me están buscando y persiguiendo. Lo persistente que es el síndrome, en términos de que está íntimamente asociado a lo neurológico, a la celotipia difícil, por un lado. Esa es la dimensión y la preocupación, digamos, clínica del que cela, y que yo se lo digo a los pacientes míos, que es fuerte, que hay que tratarse. En muchas ocasiones yo tengo que hacer, digamos, terapia psicoanalítica profunda con la celotipia, el trastorno delirante, con medicamentos. Lo mando que tú tienes que hacérmele una evaluación psiquiátrica para que le quite la dimensión delirante, con antipsicóticos, para que le quite la dimensión orgánica delirante del sujeto, que no puede, que siempre va a creer que lo van a engañar, que lo van a mentir. Y hay siempre envuelto un trauma de que lo pegaron cuernos, que le mintieron, que lo engañaron, y que papá fue así, que mi hermano fue así, que todos somos así, ¿no? Que está íntimamente asociado a los trastornos esquizofrénicos, que son 1% de la población y que también tienen un componente familiar. Y con el asunto de de la envidia, es como lo propone Robert Greene, del yo frágil, y una de las leyes de la condición humana, que cualquiera de nosotros puede ver en la posición de envidiar la fortuna, el talento, la mujer, la cosa del otro, y que es automático. O sea, la envidia es tan terrible que tú no la puedes evitar, y es tan terrible que mientras que los celos tú la ves en la cara del otro, lo ves en la palabra del otro, en las acciones del otro, la envidia es invisible, y el que envidia no quiere darse cuenta que el otro, que envidia al otro, porque además además no quiere que se sepa, porque quiere poseer lo que el otro tiene, quiere poseer lo que otro tiene, a como dé lugar, y entonces es absolutamente manipulador en tal sentido, ¿no? Y entonces yo le he asociado siempre con el hecho de la brujería, como lo plantea la misma mitología: brujería, envidia, mirada, como el elemento fundamental de la mirada, de mal de ojo, que daña, que destruye, venenosa. Tiene que ver mucho eso con la envidia y íntimamente ligada con los celos. Ramón. Sí, ese es digamos, la posición antropológica del famoso Evil Eyes. Tú ves que en nuestro país a los niños le ponen un azabache para que no le hagan mal de ojo, porque realmente la envidia está ahí. Siempre hay ese miedo a la envidia, porque es algo que se asocia al deseo de poseer lo que tiene el otro. Y como tú dices, envidia viene de envidia, de ver hacia adentro, o sea, algo que está dentro de ti, que la otra persona no puede ver. Tú lo quieres, tú lo necesitas poseer, y es realmente es bien malo. Sin embargo, yo siento que, Melanie Klein también decía que los celos tienden a ser más destructivos incluso que la envidia. Porque en los celos, y cuando llegan a ser del tipo celotípico, o sea, ya bien, digamos, de una manera obsesiva, pueden terminar con la vida de otra persona. La envidia, por ejemplo, muchas veces uno dice, como decía antes, es algo de placer y dolor. Tú dices, bueno, yo envidio el carro que tú tienes, pero uno lo puede resolver de alguna manera productiva. Si tú dices, bueno, ok, yo quiero tener un carro como este y me pago y trabajo como un desgraciado para tenerlo. Ahora que si lo hago tratando de robármelo, y entonces ya eso es otra cosa. Pero ese es el caso realmente
de la envidia. Son unos sentimientos que no podemos llamarlos bajos porque son inherentes a todos nosotros en una manera u otra, uno lo sentimos más que otro. Hay personas que llegan a superarlo, son personas más bien muy espirituales, donde ni los celos, porque son muy extremadamente seguros, ni la envidia, porque ellos están viviendo en un nivel, un plano espiritual más alto, pero realmente es algo, como dice Melanie Clay, en términos de la envidia, es algo que Karina mencionó, que desde el primer año de vida está en nosotros. O sea que es interesante, es un tema bastante interesante, Karina. Sí. Sí, yo ya para finalizar, yo siento que a nivel personal, yo siento que los celos son bien destructivos. Yo siento, muchas veces siento que no hay nada más vergonzoso que los celos, porque realmente reflejan esa envidia, no solamente a lo que la otra persona tiene, pero también representa. Yo siento que para mí no hay nada más vergonzoso que confrontarme con una persona celosa. Yo por años he aborrecido la gente celosa, yo siento que se sufre mucho, yo siento que muchas veces es bien injusto, yo siento que los celos muchas veces son injustos, y son en muchas ocasiones injustificables, como dice Jorge, son parte de una patología narcisista, dañina, de envidia, y es terrible, yo siento que es terrible. En cualquier ángulo, ya sea de un hombre, ya sea de tu amante, ya sea de tu esposo, ya sea como dice Ramón, de entre hermanos, que es tan común, y también entre amigas. Yo no lo alimento, yo no lo consigo. Y tú sabías, eso yo se lo debo mucho también a mis padres, que me criaron con una concepción muy alta de mí misma. Por eso yo siento que se deben de controlar. Yo siento que no todo lo que tú sientes o piensas debe de escupirlo, debe de decirlo. Yo siento que tiene que haber un self-control, un control personal, y de reflexión también individual en soledad, donde tú puedas realmente combatir y deshacer todos esos demonios, que eso al final del día son lo que son, y son muy, muy destructivos. Eso es lo que yo creo. Así que para finalizar, gracias, una muy buena presentación de los dos en la noche de hoy. Ok, este es nuestro masterclass, el número 202, celos, que es la envidia diosa de la bruja. Karina, dale al tuyo, cierra el tuyo, por favor. Ahí, y quiero invitarles al próximo lunes, que vamos a tener psicoanálisis de la obesidad, causas y tratamiento, que va a ser introducido por el masterclass, al masterclass de la noche, Ramón Blandino, y va a continuar la poeta atleta Karina, y yo voy al final a analizar un tema extraordinario. Desde ayer yo lo puse, lo establecí, lo mandé, le estoy dando mucha publicidad. Psicoanálisis de la obesidad, causas y tratamiento, y el jueves vamos a tener la parte de lo que es, digamos, correr de la muerte y de la obesidad. Así que muchas gracias, buenas noches, bye bye a todos.